Señoras y señores, queridos amigos, los que me escuchan desde Mendoza y los que se acercan a este curso desde más lejos, bienvenidos a esta nueva reunión. La dedicamos hoy al libro quinto. Y con razón, pues por de pronto la cuestión de la vida en común de los guardianes fue despachada de un modo algo sumario, como si cupiese autorizar su comunismo con el solo adagio de que las cosas de los amigos son comunes. Poiná taton philon, adagio recordado por Sócrates también en el final de su diálogo Pedro. Por de pronto, erizado de dificultades, y si para enfrentarlas habrá que embarcarse ahora en largos discursos, el modo en que es una actividad que solo podría acabar con la propia vida. Y bien se comprende que así sea, pues aquí no se disputa sobre nada baladí, ni sobre la sombra del asno, ni sobre el pelaje de las cabras, cuestiones proverbialmente insulsas para los antiguos, sino por el contrario, sobre algo tan grave como, cito, definir la norma de conducta según la cual cada uno ha de vivir más provechosamente la propia vida. 344e. Definir la norma de conducta según la cual cada uno ha de vivir más provechosamente la propia vida. Platón insiste sobre este concepto un poco más adelante, 352d, y se había expresado en términos análogos ya en el Gorgias, 500b, c, 512e. Ello es que tan pronto como lo oímos hablar por boca de Sócrates, sea en el diálogo que fuere, siempre nos sentimos interpelados por algo que vuelve, que de un modo u otro nos toca en lo más hondo. Con argumentos que resultan raros por su novedad revolucionaria en la Atenas de su tiempo, Platón sostiene el principio de que hombres y mujeres deben recibir una misma educación, asunto este de la mayor importancia sobre el que vuelve a insistir en las leyes, 780e. Estas remisiones, que tengo el cuidado de advertir o de señalar, no tienen el menor propósito de valer como una mera referencia erudita, en absoluto. Me parece que son valiosas porque revelan la coherencia y la consistencia del pensamiento platónico. Cosas que dice aquí, en la República, por ejemplo, no son pensamientos ocasionales, contingentes. Esto responde al curso de una meditación sostenida que se ha ido desplegando a lo largo de distintos diálogos entre los que hay, de un modo u otro, una extraordinaria y profunda coherencia. Dado que nada impide a las mujeres actuar como guardianes, algo que solo en tiempos muy recientes ha acabado por reconocerse e imponerse en Occidente, ¿no es verdad? Las mujeres pueden perfectamente actuar como guardianes en la policía, en el ejército. Esta curiosa novedad en nuestro tiempo
había sido sostenida por Platón hace 2500 años. Las mujeres, pues, han de compartir con los varones la educación musical y la gimnástica. Por lo que atañe a la participación femenina en esta última, ya Esparta ofrecía un antecedente histórico tan importante como inmediato. Solo que para Platón la igualdad, siendo completa, no debía limitarse a la instrucción en el manejo de las armas y en la destreza ecuestre, como se lo hacía en Esparta con las mujeres, porque también debía extenderse a algo que los atenienses habrían considerado risible, cuando no vergonzante para las propias mujeres: el presentarse desnudas en la palestra, lo mismo que los hombres, para hacer sus ejercicios. Resulta un fenómeno a todas luces curioso en la historia de la educación humana el hecho de que los griegos hayan cultivado el ejercicio corporal, entendido como un arte o una disciplina educativa, antes que como un mero esparcimiento, completamente desnudos. Conocida es la relación etimológica entre el adjetivo gymnos, desnudo, y palabras ampliamente difundidas en las lenguas modernas como gimnasia y gimnasio. Uso griego del que tenemos noticia, no solo por los escritores, sino también por la estatuaria y por la pintura decorativa en la cerámica. Los otros pueblos de la antigüedad, al cultivar los ejercicios físicos, algo que hacían como preparación para la guerra o como pasatiempo, pero sin llegar a concebirlos como una institución pedagógica al servicio del hombre libre, noten qué distancia, extraordinaria, hacen valer los griegos, en todo. Los otros pueblos de la antigüedad, decía, al hacer estos ejercicios, lo hacían cubiertos con taparrabos. Ni siquiera los romanos, siempre tan atentos a los usos de la Hélade, se plegaron a la costumbre griega. Y esta, como recuerda Platón, era relativamente reciente. Pueden ver lo que dice al respecto Tucídides en el libro primero de la historia de la guerra del Peloponeso, parágrafo 6. Su introducción, primero en Creta y luego en la Lacedemonia, fue en un comienzo motivo de risa y de sorpresa para los propios griegos, quienes acabaron por adoptar esta práctica guiados por la razón y la experiencia. Entonces comprendieron, cito, que lo único verdaderamente risible es el mal y el espectáculo de la necedad humana. 452e. Espectáculo que los griegos ponían ante sus ojos mediante las dos grandes creaciones de su poesía, la tragedia y la comedia. Y comprendieron algo más, al menos según la mente platónica, que, cito, quien se empeña en algo distinto del bien es un verdadero necio. Mataios, 452e. Esto también lo supo el sabio Solón, en su condición de portavoz del saber de las musas, una de cuyas sentencias amonesta a los hombres a no malgastar su tiempo en fruslerías y a velar solo por lo serio, lo digno, lo grave. La sentencia, en efecto, dice: ocúpate de lo que de verdad importa. Ta spudaya meleta. Pero veamos ya por su orden las tres dificultades o las tres grandes olas
que se levantan de manera sucesiva contra lo expuesto por Sócrates y que amenazan con sepultarlo. A la primera, la de la igualdad de la educación para hombres y mujeres, se opone, parece, el principio rector de la organización de la polis política, la división de tareas según las diferentes naturalezas, siendo obvio que este es precisamente el caso, tratándose de la mujer y el varón. Esta dificultad puede ser superada sin demasiado esfuerzo. Y el hacerlo permite poner sobre el tapete la diferencia que media entre la técnica sofística de la discusión, que se aprovecha del menor descuido del interlocutor para hacer triunfar la propia opinión, sin que importe su verdad o falsedad, y la ciencia o el discurrir dialéctico, que alejado de toda intención polémica, permanece atento solo al hallazgo mancomunado de la verdad. La técnica sofística, llamada antilógica, elude abrir juicio acerca de las cosas según su concepto, esto es, según su respectiva idea, 454a, para atenerse a las simples palabras o nombres, ónoma, y argumentar desde ellos. Este espíritu polémico de la sofística se refleja muy bien en el título de un tratado de Protágoras. El título reza «Verdad o discursos derribadores». Aletheia e catabalontes logoi. Vale decir, discursos capaces de echar abajo el juicio o la tesis que fuere, esgrimida en el ámbito de una discusión tanto privada como pública, y que provocaron más tarde en la posición de Platón primero y luego de manera acabada en la de Aristóteles el desarrollo de la lógica. Esto es algo que lo que uno podría demorarse algunos minutos también, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos ciertas críticas nacidas en nuestro tiempo posmoderno en relación con la lógica, con el imperio de lo lógico, con la racionalidad de la lógica y con la importancia de superar esa racionalidad y ese logicismo? No saben de qué hablan. La lógica no nace en el pensamiento platónico y en el pensamiento aristotélico por simple gusto, por el pensamiento formal, ni muchísimo menos. Se trataba de encontrar los instrumentos necesarios para poder invalidar la argumentación sofística, que había logrado en su despliegue un gran desarrollo y una gran sutileza. Y la argumentación sofística, el trabajo sofístico, quedó finalmente deshecho por la lógica, a la que debemos darle una y otra vez todavía hoy las gracias. El único medio consecuente contra la razón, dijo alguna vez Hegel, es no meterse en absoluto con ella. Cuando Parménides opone en su poema la intelección, noesis, de lo que es, a las opiniones de los mortales, las doxai brotón, sabe que en estas no puede haber verdad porque ellas remiten solo a nombres.
Los hombres creen que basta con nombrar algo para ya por ello pensarlo o captarlo con la inteligencia, pero se trata de un error porque con el solo nombre, a ver, no un concepto. El final de este mismo libro nos enseñará algo fundamental a este respecto. Por lo que toca a la objeción misma, la diversidad de la naturaleza masculina y femenina, ella resulta inane como objeción porque el principio de la división de funciones apela a diferencias de orden espiritual, no corporal. Y es claro que tratándose de la vocación de aprender, las diferencias genéricas no resultan decisivas, ni muchísimo menos. Nada hay que impida a la mujer asumir del mismo modo que el varón la tarea de vigilar la ciudad. Y es por esto por lo que deben recibir una misma educación. 456a. No es la concepción platónica, pues, sino la norma tradicional vigente en aquel tiempo, la que, al negar a la mujer la educación que merece, procedía en contra de la naturaleza para Füssing. 456c. La siguiente objeción, la segunda, es más grave. Parece inadmisible y contrario al sentido común que entre los guardianes deba imperar una comunidad de mujeres y de hijos. La cuestión presenta dos aspectos, el primero de los cuales, el de si ello es factible, será considerado en segundo lugar, una vez explicado cómo se regulará la vida de los guardianes si existiese de hecho una comunidad semejante. Platón ofrece en este punto una pintura tan completa como ha podido forjarla su fantasía y formula una larga serie de observaciones puntuales que han merecido más tarde muchas críticas, comenzando por las de Aristóteles. Críticas que, aunque parezcan razonables, fallan sin embargo por su base al pasar por alto el propósito fundamental que anima el mito de la fundación de la polis. Las cuestiones prácticas a que desciende Platón con el solo fin de volver persuasivo el discurso son tenidas por la obra de un proyecto político real, concreto, mientras que Platón solo quiere esbozar la gran imagen mímema de la ciudad ideal como si ésta fuese una lente de aumento que le permitirá comprender la naturaleza de la justicia y el efecto de su presencia en el alma humana. La comunidad de hijos y mujeres es un instituto que, así como evita el mal mayor, Tomeizon Kakon, para una ciudad, conviene a saber el peligro de la disgregación por la que deja de ser una y pierde así su identidad, mal que en el caso del alma humana se denomina, como sabemos, esquizofrenia. Así también le reporta el bien mayor, Tomeizon Agatón, el de aglutinarla y unificarla, 462a, apartando de ella justamente en cuanto imagen del alma los vacíos del olvido, de la dispersión o distracción, volviéndola fuerte, esto es, concentrada, o bien, tal como dice Homero, de la mente de Zeus, compacta, piquinos. De esta suerte, todos los guardianes serán parientes y amigos entre sí. Cito: pensarán todos del mismo modo sobre los asuntos domésticos, dirigidos todos a un mismo fin, y tendrán, en cuanto ello sea posible, los mismos placeres y dolores.
Fin de la cita. 464d. Y además gozarán de la vida más feliz al ser amados y respetados por el pueblo en vida, y se los honrará tras la muerte con el título de héroes. De este modo, queda enteramente corregida la objeción formulada contra la vida de los guardianes, como una vida desdichada, en el comienzo del libro anterior. Al contentarse con poco, al cultivar como un bien precioso la frugalidad y la parsimonia, moderatio en latín, los guardianes atestiguan con su vida la verdad enseñada por Hesíodo, cuando, como un auténtico sabio, o onti sophos, 466c, formula la primera paradoja conocida en la historia del pensamiento occidental, la de que la mitad es mayor que el todo. Paradoja cuyo valor sapiencial Platón volverá a reconocer más tarde en las leyes. 690 DE. La concepción platónica de la ciudad ideal modifica completamente el derecho de guerra existente entre los antiguos atenienses, pues sus guardianes no despojarán los cadáveres de los enemigos, ni devastarán sus tierras, ni incendiarán sus casas. Se pondrá fin así a la depredación de los muertos y a la impiedad atroz de privarlos de sepultura. Platón no podía ignorar lo que a propósito de este asunto había enseñado ya Eurípides en una tragedia como Las Troyanas. En cuanto a las honras que deben tributarse a los héroes y a los muertos y al modo de realizarlas, el consejo de plegarse a las enseñanzas de Homero y de Hesíodo, 468 DE, abona una vez más la autoridad del saber de las musas en todo cuanto compete al habitar humano. Y con cuánta comprensión ha sabido Platón oír la voz de ese magisterio de los sabios griegos, lo advertimos también cuando señala que la enemistad no ha de cobrar entre los griegos la forma de la guerra, polemos, sino a lo más la de la disensión, stasis, la de un conflicto considerado por ambos lados como uno que antes o después debe acabar en reconciliación. Estupenda esta distinción conceptual, ¿no? Guerra, disensión, no son en absoluto lo mismo. Solo que la reconciliación no impedirá un castigo justo y compensatorio, imputado no a la comunidad entera, sino a los responsables de la discordia y del dolor de los inocentes. 471b. Una de las más grandes enseñanzas de Platón en materia moral consiste en haber reconocido la necesidad y la bondad del castigo para cualquiera que haya cometido una acción injusta, mientras que verse libre de él es lo peor que podría ocurrirle. No solo que padecer el castigo es un bien, sino que no padecerlo es un mal. Estas enseñanzas increíbles del genio platónico, sobre las que después o a partir de las cuales ha corrido desde luego muchísima agua, ha llovido desde entonces, hasta acá, por supuesto. Pero estas ideas están presentes aquí por primera vez en la historia de Occidente. El que un delincuente se vea privado del castigo, no lejos de ser un bien o una suerte para él, es lo peor que podría ocurrirle, porque el delito se expía
solo mediante el castigo, y porque para el alma, que aparece hablando el teólogo Platón, el más grave de todos los males es marchar al Hades cargada con la propia iniquidad. Bien, al respecto también el Gorgias 522e. Por lo demás, las referencias al carácter griego de la ciudad ideal no deberían juzgarse como manifestaciones de un patriotismo estrecho, pues, al margen de que Platón entiende la diferencia entre griegos y bárbaros, del modo en que lo hacían secularmente los propios griegos, Eurípides, por ejemplo, en su Écuba, o Aristóteles en el libro primero de su Política, esto es, como una división natural e insalvable, los escritos del propio Platón y en particular la República representan un esfuerzo grandioso por concebir de manera ideal la naturaleza humana y no ya la del hombre griego, y contribuyeron así de manera decisiva a cancelar y volver nula aquella división tenida en sus orígenes por insuperable. La tercera y más temible ola en el mar de la discusión suscitada por la fundación de la polis que por su carácter ideal no se halla en la tierra sino en el cielo, libro noveno 592, es precisamente la cuestión relativa a la posibilidad de su realización, 471e. Antes que nada, se impone advertir que no es lícito pedir cuentas acerca de un asunto excluido desde un comienzo, porque al investigar la naturaleza de la justicia se apeló a la ciudad solo en razón de un modelo, paradeigmatos géneca, 472c. Y por otro lado, cuando se trata de acercarse a la verdad, es propio del obrar humano, praxis, e incluso propio de la llamada realidad, el hallarse siempre en inferioridad de condiciones frente a la palabra, al lenguaje, Lexis 473a, ya por el hecho de que la palabra, siendo una obra del espíritu, no está supeditada como el obrar a las condiciones propias de lo material. La naturaleza de una ciudad, concebida y erigida mediante el discurso, o lo que es lo mismo, por el pensamiento, expresamente como modelo de una ciudad justa, modelo a la luz del cual Platón puede censurar diversos usos de su mundo histórico, en relación con el derecho de guerra, por ejemplo, no puede verse invalidada por su inexistencia. El hecho de que ella exista o no, nada añade a la bondad de su concepto ni lo menoscaba. El criterio para determinar el bien o el mal de algo concebido de intento como modelo difícilmente podría ser la realidad, siéndolo solo el propio pensamiento. Porque, como vino a reconocerlo Descartes al cabo de los siglos, cito, por mucho que nuestra mente no sea la medida de las cosas o de la verdad, sí lo es de aquello que afirmamos o negamos. En una carta a Morus, el 5 de febrero de 1649. La ciudad forjada por la reflexión es, desde luego, más perfecta que las reales. ¿A qué deben estas su imperfección?
Platón lo explica con el dictum famoso formulado por él también en la carta séptima: a menos que los filósofos reinen en las ciudades, no acabará nunca en ellas el mal para los hombres. 473d. En los reyes filósofos reside la única posibilidad de que cesen esos males. Los males propios de la vida en comunidad o de la vida política, al menos. Porque Platón está lejos de pensar que el mal en cuanto tal pueda desaparecer por completo de la existencia humana. Y así lo dice en el Teeteto. Cito: los males no pueden desaparecer porque es necesario que exista siempre algo contrario al bien, a fin de que éste se haga valer como tal. No hay males, por cierto, entre los dioses, pero ellos, los males, están necesariamente ligados a la naturaleza mortal y a este mundo de aquí. Esto está en el Teeteto 176a y en la carta séptima 336e4. Este mundo de aquí, el llamado mundo sublunar, donde no hay nada inmutable, donde todo está entregado a un devenir incesante y constituye, para decirlo con una profunda expresión platónica, un gran mar de la desemejanza. En su diálogo político 273d7. El mar de la desemejanza. Bueno, ¿y quiénes son los filósofos? Si es que ellos deben gobernar la ciudad. 474b. Su nombre dice, por de pronto, el nombre filósofo, que son seres que aman, philein. Pero amar, a diferencia de desear y de querer, supone una entrega del alma sin reservas. Y puesto que el filósofo ama la sabiduría, ha de amarla plenamente. Pan Stergonta, 474c. Y un poquito más adelante, 475b. No por un lado sí y por otro lado no, sino íntegra. Lo cual implica que ha de estar poseído por un deseo poderoso e inextinguible de aprender. Decíamos, el filósofo es el que ama, si ama, ama de manera completa o cabal, y esto significa en relación con la sabiduría, con el saber, que ha de estar poseído por un deseo poderoso e inextinguible de aprender. Y así, cito, al que con la mejor disposición quiere gustar de toda enseñanza, al que se encamina contento a aprender sin mostrarse nunca ahito, a ese le llamaremos con justicia filósofo. 475c. No basta, sin embargo, para definir la naturaleza del filósofo con decir que ama el saber, porque no solo Platón, sino los grandes poetas griegos junto con él, Ésquilo, Píndaro, Eurípides, comprendieron harto bien que no todo es igualmente digno de ser sabido. También Aristóteles sostiene en su Metafísica que hay cosas que es mejor no saber que saber. Una de aquellas sentencias que justifican la literatura de la obra íntegra. Vale la pena leer de cabo a rabo la Metafísica aristotélica para toparse al menos con esta sentencia. Hay cosas que es mejor no saber que saber.
en el libro 12, capítulo 9, el libro de la teología aristotélica, 1074b 32. Y difícilmente podría asombrarnos, conociendo el calado del alma nietzscheana, que incluso ésta haya exclamado en el núcleo de la modernidad radical, cito, de una vez por todas hay muchas cosas que no quiero saber. La sabiduría pone límites también al conocimiento. Fin de la cita. En el ocaso de los ídolos, sentencias y flechas, sentencia quinta. Pues bien, sobre la base de esta verdad que alienta a lo largo de la historia espiritual de Occidente, Platón diferencia entre los amigos del saber sin más o del saber en general, por así decir, y los amantes de la sabiduría o los verdaderos filósofos. 475d. ¿Qué cosa quieren conocer estos últimos? Comprender esto nos obliga a realizar algunas precisiones históricas, porque la llamada doctrina de las ideas, y es claro que cuando hablamos de Platón, de un modo o de otro tenemos que hablar de la doctrina de las ideas, esta doctrina remite necesariamente a la doctrina de Parménides, según la cual, como hemos venido adelantándolo ya más de una ocasión, según la cual la inteligencia solo puede tener un único objeto, lo que es o el ente. Este término ingresa en la literatura filosófica griega con Parménides, to eon. Y Parménides lo conoce como un singular, singulare tantum, solo singular. No puede haber para Parménides entes, sería un sinsentido. El hecho de que en la literatura filosófica aparezca primero con Platón y luego con Aristóteles la posibilidad de pensar en los entes como una pluralidad, incluso de predicar este nombre de las cosas reales, entes, esto exigió un largo trabajo de la reflexión. Pero para Parménides, el ente, lo que eso significa ente es, como sabemos, un latinismo en nuestra lengua, lo que es, lo que está haciendo, es uno, solo uno, inmutable, eterno y perfecto. Ahora bien, si esto es así, la filosofía anterior a Parménides, la que discurría no acerca del ente, sino acerca del cosmos, con Anaximandro, acerca de la armonía del cosmos, con Pitágoras, e incluso acerca del logos, de la armonía del cosmos, con Heráclito, solo podía valer, a la luz de la doctrina parmenidia, como una opinión. ¿A qué se debe semejante descalificación? Al hecho de que ese conocimiento pretendidamente filosófico, el de la cosmología, insisto, anterior a Parménides, depende de un modo u otro de la percepción sensorial, convertida así en garante de la verdad de ese saber, mientras que la cosa propia de la inteligencia, el ente, es en rigor ajena o inaccesible a la actividad de los sentidos, aistesis. Pues bien, apoyándose sobre la doctrina parmenídea, el final de este libro quinto argumenta que los filósofos, los que aman contemplar la verdad, Tesaleteias Filoteámones 475e,
se ven movidos, si de la belleza, por ejemplo, se trata, a ver y gustar lo bello en sí. Y se comprende que quienes puedan hacerlo, o aquellos cuya voluntad los mueve en tal dirección, sean ciertamente pocos. El filósofo es un conocedor, gignoskon, y esto significa que en relación con lo bello, por ejemplo, posee un saber, nome, episteme, mientras que el conocimiento restringido solo a las manifestaciones individuales y concretas de lo bello es propio de quien opina, doxason, y de quien se satisface con una opinión, doxa. 476d. En este contexto debemos tener presente que los términos opinión y saber, ambos, designan, sí, dos facultades o potencias, dynamis, 477b, dos potencias diferentes del alma, determinadas por un objeto propio e integrantes las dos de su parte racional, pero por otro lado designan también el resultado de la operación respectiva. Lo cierto es que Platón, lejos de limitarse a reconocer la validez de la doctrina parmenidia, la transforma en un punto decisivo, porque si también él admite que el objeto propio de la inteligencia es lo que es, lo hace de un modo novedoso, en la medida en que lo que es deja de ser incompatible con la pluralidad, o con una cierta pluralidad al menos. Y así, por volver al mismo ejemplo, la belleza o lo bello en sí, tocalón, siempre uno e inmutable, es un caso o un espécimen de lo que es o del ente. Tanto que las cosas bellas, perceptibles por los sentidos, poseen una pluralidad indeterminada y admiten predicados contrarios. No son bellas de manera absoluta, sino feas a la vez, y también pequeñas y grandes, livianas y pesadas, nuevas y viejas, etc., según sea el punto de vista desde el cual se las considere. Lo que es, en cambio, puesto que no habita en el mar de la desemejanza, no admite en sí mismo determinaciones opuestas, permaneciendo siempre idéntico consigo mismo, con la salvedad de que, como decíamos, si el ente parmenidio es radicalmente uno, la dialéctica platónica admite la existencia de diversos entes o de muchos unos que reciben el nombre de ideas: lo bello, lo justo, lo igual, lo impar, hombre, árbol. Pero, más allá de esta diferencia, la de si el objeto del saber es uno o múltiple, él, como objeto del saber, permanece de manera inmutable, lo mismo para Platón que para Parménides, en una relación de identidad consigo mismo. Aei katatauton os autos on. 479 E8. Quien conoce verdaderamente, conoce algo que es. Y lo que es, es por definición absolutamente cognoscible. Lo que no es, meon, en cambio, es absolutamente incognoscible. 477a. Si hubiese algo que fuese y no fuese a la vez, de ello habría también algo a medio camino entre el saber
gnosis y la ignorancia, agnosia o agnoia. Y ese término medio, ese metaxu, entre estos dos, no es otra cosa que la opinión, precisamente, la doxa. ¿En qué difiere esta del saber? En que puede errar, en que puede ser falsa, mientras que el saber no. Él es lo libre de hierro, to anamarteton, 477e, a causa de la simplicidad inmaterial de su objeto. Por esto puede afirmarse que él es lo que es de manera pura, to eilicrinos on, 477a. El objeto de la opinión, por su parte, no es ni lo cognoscible, ni lo incognoscible, sino lo opinable, to doxaston. Algo que situado entre el ser y el no ser, excluye por su misma naturaleza la posibilidad del saber. Señalemos acá que un gran privilegio y un aspecto extraordinario de la lengua griega es esta posibilidad, conocida ya por Homero, pero de la que la filosofía sacará un partido inmenso, la posibilidad de nombrar y de diferenciar realidades abstractas, apelando al uso del artículo determinado. Esto de decir, son cosas que no existían antes en la literatura filosófica, son términos que acuña Platón y que permiten comprender con una extraordinaria claridad lo que está pensando. Términos como to gnoston, lo cognoscible, lo incognoscible, to agnoston, lo opinable, to doxaston, etcétera, etcétera. Una inteligencia que careciese de un instrumento tan extraordinariamente rico y flexible como esta lengua, no podría pensar las cosas que han podido ser pensadas gracias a ella. Según sea el objeto en pos del cual corran los hombres, asistidos por la facultad respectiva, habrá de llamárselos amantes de la verdad, filósofos, o amantes de la opinión, filodoxos. Nombre este que ha sido forjado no por ningún afán de discriminación, por cierto, sino para poder dar cuenta de manera objetiva de un estado de cosas, por donde sería poco cuerdo que los amantes de la opinión tomasen a mal el verse apellidados de este modo, porque enojarse con lo verdadero, to aletei jalepainei utemis, 480a, ni tiene caso, ni se compadece con el orden natural de las cosas. En la sección gnoseológica del libro quinto, la última sección, aparece 2 veces la palabra verdad, aletheia, tanto en su comienzo, en la definición del filósofo, el que ama contemplar la verdad, 475e, como en su final, que coincide con el final del libro mismo. El diálogo nos dirá algo más en relación con la verdad, sobre todo en el final del libro sexto y en la primera parte del libro séptimo, cuando veamos desplegarse ante nosotros el celebérrimo mito de la caverna. Y ello no hará sino confirmar con respecto al significado del sustantivo verdad, aletheia, y del adjetivo verdadero, algo que podemos concluir ahora mismo
a la luz de cuanto acaba de mostrársenos. Por un lado, que si el filósofo ama contemplar la verdad, esta palabra designa lo supremamente cognoscible, esto es, el ente, concebido ahora como la pluralidad determinada de los entes inteligibles o ideas. Por un lado, verdad es esto. Por otro, que si no es lícito enojarse con lo verdadero, pues no cabe contradecirlo, expresión esta semejante a otra del banquete en 201.6c6, a diferencia de lo que ocurre con la opinión, a la que sí cabe contradecir, sobre todo si esta es errada o moralmente mala o injusta, es claro que verdadero es el saber acerca de la cosa verdadera. Solo este es el conocimiento genuino, la gnosis o el saber auténtico, episteme. Cuidado porque en el lenguaje platónico la palabra gnosis no tiene las connotaciones que este término adquiere posteriormente en la antigüedad tardía en relación con los llamados movimientos gnósticos, ¿no? Para Platón, la palabra gnosis es un término abstracto que sirve para designar el conocimiento puro, el conocimiento en cuanto tal, ¿no? Sustantivo verbal del verbo gignosco, conozco. Señoras y señores, estimados amigos, las 11 hemos cumplido el pensum previsto para hoy. La hora nos ha permitido dar cuenta de estos pensamientos que ustedes habrán encontrado tan fecundos y tan ricos y tan profundos como yo mismo del libro quinto.